Buenos días, Michael. Hola, muy buenos días. Bueno, Michael, muy agradecidos de que estés hoy aquí con nosotros para presentarnos parte de los resultados de tu proyecto. Les comentaba a los participantes que, bueno, hoy nos vas a dar parte de la información generada con este tema tan interesante de una tecnología que no mucho conocemos, pero que es de mucho interés. Inclusive sabemos de que probablemente continúes con parte de este trabajo, ¿verdad? En otra investigación. Entonces, agradecerte la disposición a exponernos tus resultados. Como para las otras charlas, tenemos disponible 40 minutos para la exposición tuya y después procedemos con unos 10 minutos para preguntas por parte del público. Así es que muchas gracias y bienvenido. Ok, no, más bien gracias a ustedes por el espacio que me brindan. Y bueno, no, espero que todos se encuentren bastante bien. Les agradezco la presencia y la atención. Voy a iniciar acá. Bueno, ¿me permitirían compartir la pantalla para...? Ok, ¿me confirman si están viendo la presentación, por favor? Sí, se está viendo ya. Ok, gracias. Bueno, como les introdujo Gerardina, el día de hoy vamos a conversar un poquito de los principales resultados, observaciones que logramos encontrar al desarrollar este proyecto de investigación, el cual inició en 2017 y culminó a finales del 2020. Este proyecto de investigación se llama Desarrollo de nuevas metodologías de análisis de plantas y suelos con el espectrómetro de masas y el espectrómetro infrarrojo cercano. ¿Okay? Entonces, a manera de introducción, vamos a hacer una separación en la charla y vamos a trabajarla en dos temitas. Una primera parte vamos a hablar todo lo referido a lo que fue el tema de la espectrometría de masas con el plasma de acoplamiento inductivo o el ICP masas, como se le llama comúnmente. Y una segunda parte vamos a conversar sobre la espectrometría de infrarrojo cercano, que este objetivo lo desarrollamos a través de la medición de carbono y de nitrógeno en los suelos. ¿Okay? Bueno, a manera de introducción, esta técnica de espectrometría de masas es una técnica que no es tan novedosa en realidad, es una técnica que trasciende desde las décadas de los 60, donde se empezó a introducir estas mediciones. Es una técnica que tiene un montón de ventajas adquiridas por el hecho de tener una alta sensibilidad en la técnica de detección elemental. Eso es importante mencionarlo también, que es una técnica de análisis elemental isotópico. Y esta técnica, bueno, tiene la particularidad que puede llegar a tener límites de detección o límites de cuantificación bastante bajos. Estamos hablando que para ciertos elementos y dependiendo de las instalaciones o las condiciones en las que esté adaptada el equipo, podríamos llegar perfectamente a obtener partes por trillón o inclusive partes por cuatrillón en algunos elementos. Ya eso estaríamos hablando en unidades, términos de nanogramos por kilogramo, ¿verdad? Es una técnica que presenta bastante, o sea, es muy robusta en el sentido en el que permite una detección de una gran cantidad de elementos. De hecho, es una de las técnicas que permite una variedad más amplia de análisis elementales. Por lo tanto, es una técnica bastante versátil, ¿verdad? Que nos permite llegar a obtener la concentración de varios elementos de manera simultánea, de manera secuencial, utilizando la misma matriz o la misma preparación de muestras. Entonces, acá, más que todo, vamos a ver un poquito del proceso metodológico con el que trabajamos. Básicamente, en términos de
en términos generales, nosotros lo que requerimos para analizar muestras en este equipo es pasar de una matriz, como la que estamos viendo acá en pantalla, de una matriz sólida, ya sea una muestra foliar o una muestra de abono orgánico que esté seca y molida, a términos de una matriz líquida para poder hacer la detección elemental en el equipo. Para eso tenemos que hacer un primer paso, que es el que estamos viendo acá, que es una digestión química. Para eso se utilizan estos tubos de teflón, son tubos de TFM, y se introducen en un microondas. Este microondas, bueno, ahí conlleva la muestra, se le introduce 10 mililitros de ácido nítrico. Este ácido nítrico tiene que ser un ácido nítrico sumamente puro. De hecho, nosotros tuvimos que adquirir un destilador de ácido para lograr obtener un ácido de mucha más pureza, ¿verdad? Que más bien evitar que este ácido contamine la matriz que vamos a analizar. Y bueno, se introduce en este aparato, en este microondas, que como pueden ver ahí, él lleva una rampa de temperatura en el que sometemos presión constante a los vasos. Por un tiempo de 25 minutos se alcanza una temperatura de 200 grados y se mantiene constante por 10 minutos más, asegurando que sea una reacción bastante exotérmica, ¿verdad? Y ahí lo que tenemos es un poco de muestra orgánica con el ácido nítrico sumamente concentrado, sometido a una presión constante y una temperatura de 200 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, eso promueve una reacción totalmente digestiva en la muestra y logramos pasar de la muestra en términos sólidos a una muestra ya en términos líquidos. Ya como la pueden ver ahí en esos matraces, ya lo que procede es hacer un trasvase cuantitativo de los vasitos de teflón a los matraces para hacer un aforo a un volumen conocido, que en este caso nosotros lo llevamos a un volumen de 100 mililitros, y ya una vez teniendo las muestras en esta preparación, pues pasamos al segundo paso, ¿verdad? Que es la lectura ya propiamente en el equipo. Entonces, hasta este punto, el equipo no puede por sí solo hacer un análisis en una muestra sólida, sino que tenemos que hacerle esa preparación. Hay diferentes maneras en la literatura que permiten hacer una digestión o una oxidación de la muestra, ¿verdad? Para poder introducir en este equipo. Ahí lo que están viendo es la cámara de plasma. Esa cámara de plasma el equipo la genera a través de una inyección de gas argón de altísima pureza, y en esa cámara de argón lo que presenta es una temperatura bastante alta, podría llegar perfectamente a sus 8000, entre 7000 y 8000 grados centígrados, lo cual permite un grado de ionización del gas argón, permitiéndolo hacer una matriz de plasma, ¿verdad? Donde ya se introducen las muestras de manera líquida y por medio de un nebulizador se atomiza una cámara de vacío donde esta muestra que está ingresando, al entrar en contacto con una temperatura tan alta y un material de plasma, pues esta se ioniza y todas las moléculas de la muestra se rompen, quedando únicamente en estados elementales, ya permitiendo la detección y cuantificación del equipo en términos de masa o en términos de masas atómicas. Ahí lo que podemos ver es una imagen que, bueno, resalta las casillas que ven ahí marcadas en rojos, serían los elementos que se permiten analizar por medio de esta técnica. Vean que de la tabla periódica es un rango bastante amplio y es una técnica bastante versátil en ese sentido, ¿verdad? Entonces, bueno, toda esta cuantificación de masas atómicas le permite al equipo llegar a una sensibilidad bastante baja, llegando a tener una sensibilidad bastante alta, perdón, llegando a permitir la cuantificación de partes por billón, partes por trillón en muchos de los casos. ¿Okay? Esto es una cobertura elemental típica para este equipo. Evidentemente aquí los elementos que se permitan detectar van a depender también mucho de la matriz que estemos analizando. Aquí uno de los principales problemas o limitaciones que nos encontramos en este proyecto es que al trabajar con matrices de tipo orgánico,
estas matrices presentan muchas interferencias analíticas en esta medición por el hecho de que muchos componentes de carbono y oxígeno se terminan ionizando con el argón y terminan haciendo ciertas interferencias que, bueno, hay que sensibilizar mucho el método para llegar a conocerlas y poder llegar a despreciarlas del equipo, evitando que generen desviaciones. Entonces, eso es parte de lo que nos enfrentamos en el proyecto. Y, bueno, ya a manera de lo que es la parte de la validación de este método como tal, nosotros aquí en el CIA, bueno, tuvimos que hacer una selección primaria de métodos. Básicamente aquí el proceso de la validación de un equipo de estos se lleva en 3 pasos, básicamente. Un primer paso es la selección de métodos y toda la parte de selección de estándares internos que este equipo o esta técnica tiene esta particularidad que él requiere tener una cuantificación de elementos como estándares internos. Estos elementos como estándares internos son elementos que nosotros introducimos en el equipo con una solución patrón de concentración conocida, pero la particularidad de estos elementos es que tienen que estar en muy poca ocurrencia en la matriz en la que vamos a analizar. Por ejemplo, nosotros ahora que estamos centrándonos en esta validación con tejidos foliares y abonos orgánicos o componentes orgánicos, tenemos que introducir o seleccionar como estándares internos aquellos elementos que prácticamente no se encuentran en estas matrices. Entonces, eso, bueno, es un poco de trabajo ahí de búsqueda de información y pruebas internas en el equipo para llegar a conocer mejor estos estándares internos, ya que este equipo, previo al análisis, requiere hacer una comprobación de ellos y hacer una prueba de porcentaje de recuperación prácticamente. Y hasta que no pase esa prueba inicial, el equipo no echa a andar como tal. Entonces, bueno, esto es parte de la primera selección que tuvimos que hacer. En un segundo paso, lo que se hace es la selección de los métodos o la validación de los métodos, de los elementos y los isótopos por medir como tal. Y en una tercera prueba, lo que se hace son las pruebas de desempeño ya como tal, en función de estos elementos y estos métodos que se escogieron. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, el equipo, bueno, lo que requiere es pasar ciertas pruebas de sensibilidad utilizando soluciones patrón. Estas se hacen a partir de litio, de cobalto, de indio y de uranio, con esas particularidades. El equipo tiene que cumplir estos parámetros de aceptación antes de pasar al paso de la prueba. Esto, bueno, una de las ventajas que tienen estos equipos o estas técnicas es que son técnicas bastante automatizadas que permiten un monitoreo realmente en tiempo real de la técnica en el momento en que se está calibrando, y cualquier parámetro que el equipo o que la técnica detecte que no está satisfactoriamente, el mismo equipo detecta y pone un mensajito de error y ya permite hacer una revisión más profunda del parámetro que no está cumpliendo el parámetro de aceptación o el criterio de aceptación. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, se hace esta prueba de sensibilidad. En segundo término, se hace una prueba de estabilidad por un corto plazo de 10 minutos, en el que él tiene que mantener una estabilidad al estar introduciendo la muestra, y hasta que no pase esa práctica, no pasa a hacer la prueba de fondo, que sería el tercer paso, que una vez que pase la prueba de fondo, entonces hace estas dos últimas pruebas, que hace básicamente una prueba de reducción de óxidos. Ahí esta reducción de óxidos la hace porque en matrices con altos contenidos de oxígeno, como son las muestras orgánicas, el grado de ionización que hace el argón es tan alto que el oxígeno muchas veces se conecta químicamente con otros elementos, produciendo interferencias, ya que a la hora en que
por ejemplo, sumamos los 140 del cesio más los 16 del oxígeno, se podría parecer perfectamente a cualquier otro metal pesado o cualquier otra masa de cualquier otro metal pesado que queramos leer. Entonces, él tiene que hacer una reducción de óxidos para asegurarse que lo que está leyendo realmente son los elementos de esa masa atómica y no elementos ionizados o protonizados. Y una quinta prueba, una última prueba que hace el equipo es asegurarse que no hayan iones doblemente cargados, que eso también es un problema que se genera por las altas ionizaciones producidas por las altas temperaturas del plasma. Entonces, el equipo, todo esto o sea, una de las ventajas de la técnica, como pueden ver, es que ya él mismo controla sus propias limitaciones, por decirlo de alguna manera. Ya se sabe que con esta técnica se podrían tener interferencias por iones doblemente cargados o por contabilización falsa de óxidos, y el mismo equipo hace una prueba inicial de reducción de estas interferencias. ¿Okay? Cuando tenemos estas pruebas ya aceptadas, pues pasamos a hacer una prueba de performance que se llama DKED. Estas pruebas ya vienen adaptadas al equipo y básicamente aquí tendríamos que seleccionar dos, una que se llama KED o otra que se llama CCT. Esto, bueno, va a depender mucho de la matriz que estemos analizando y del mejor performance que encontremos. Entonces, para esta validación, nosotros encontramos que en el caso de muestras foliares o muestras de abonos orgánicos, con el performance del KED es el que se obtienen mejores resultados. ¿Ok? Y ya una vez que pasamos toda esta selección de métodos, pues llegamos a la selección de los estándares internos, que como les mencionaba, estos estándares internos tienen que ser elementos que no estén o que no estén presentes o que tengan una muy baja ocurrencia en la matriz que estamos analizando. Por lo tanto, nosotros empezamos probando con estos elementos. Sin embargo, solo el indio y el terbio llegaron a cumplir con los porcentajes de recuperación que según la literatura se recomienda que estos estén entre 80 a 120%. Por lo tanto, para efectos de la validación, nosotros nos vamos a concentrar en trabajar con estos dos elementos, lo que son el indio y el terbio, como estándares internos. ¿Ok? Muy bien, ese fue el primer paso de la validación, que como les digo, pues, era mucho parte instrumental del equipo llegar a conocer la matriz y ver cuál de los métodos que están preconfigurados en el equipo se adapta mejor a estas mediciones. Y en segundo lugar, una de las parámetros de importancia es la selección de los métodos, ¿verdad? Como esto es una técnica de tan amplia cobertura, pues tenemos una gran posibilidad de validar elementos en esta técnica. Por lo tanto, haciendo una búsqueda de literatura y por recomendación también del fabricante del equipo en función de la experiencia que se ha tenido, llegamos a la conclusión de que podíamos llegar a analizar en plantas o en matrices orgánicas estos elementos que están resaltados en estos recuadros rojos. Como pueden ver, bueno, son 34 elementos de los que escogimos inicialmente y los que podíamos tener posibilidad de validar con esta técnica en plantas. ¿Ok? Una de las limitaciones que encontramos fue que tuvimos que excluir estos elementos que fueron el berilio, el titanio, el galio, el estroncio, el estaño, el cesio, el lantano y el talio. Los tuvimos que excluir del estudio porque no encontramos en la literatura o en muestras como materiales de referencia información válida para poder hacer la validación de estos elementos. Al no tener muestras de referencia con concentraciones ya conocidas de estos elementos, pues no tenemos el paso como cómo comprobar la veracidad o la precisión de nuestro método con eso. Entonces, estos elementos tuvimos que excluirlos del estudio por esas razones, por no contar con información de ellos o no, del todo no hay información de cuál es la concentración de estos elementos en las plantas. Y entonces se nos redujo la lista. Haciendo un análisis más profundo,
nos dimos cuenta que estos elementos que aparecen con este check verde, que corresponden a lo que es el boro, el sodio, el magnesio, el aluminio, el fósforo, el azufre, el potasio, calcio, manganeso, hierro, cobre y zinc, son los elementos que ya nosotros analizamos de rutina y que son los considerados como elementos esenciales para el crecimiento de las plantas, que ya están cubiertos por otra técnica de análisis, como es la del ICP óptico. Una de las cosas acá que es importante también mencionar es que esta técnica del ICP masas es una técnica que trabaja muy bien en bajas concentraciones. Por lo tanto, nosotros al querer validar, por ejemplo, estos elementos, por ejemplo, qué sé yo, potasio, calcio, el mismo magnesio, el mismo fósforo, que se encuentran en concentraciones altas en términos de porcentajes, inclusive en las plantas, crea un problema en el equipo por una saturación en los detectores. Entonces, elementos de altas concentraciones no son recomendables leer en estos equipos, ya que este equipo o esta técnica es más enfocada para trabajar en ámbitos de concentración muy bajos a nivel de trazas. ¿Okay? Entonces, ya que estos elementos los teníamos cubiertos con otra técnica de medición y realmente las concentraciones que se encuentran en estos elementos en las plantas no amerita esa técnica, también los excluimos de esta validación. Por lo tanto, los elementos que nos quedaron por validar fueron estos 14 elementos que ven ahí en pantalla. Entonces, la investigación como tal, o el proyecto se basó en la validación de estos 14 elementos por la técnica de ICP masas para tejidos foliares y abonos orgánicos, ¿verdad? Como les he venido diciendo. Entonces, una de las cosas aquí importantes también es que, bueno, nosotros tenemos que hacer una elección de los elementos por su número isotópico. Aquí el asunto es que muchos de estos isótopos nosotros los escogemos en función de su abundancia relativa en la naturaleza. Hay ciertos elementos, por ejemplo, los que ven acá en pantalla, como el selenio, el mercurio y el plomo, que tuvimos que probar 3 isótopos diferentes debido a las interferencias en la matriz que encontramos a lo largo del estudio. Entonces tuvimos que probar con tres isótopos diferentes para ver en cuál de los 3 obteníamos mejores resultados y dejarlo como el elemento con su respectivo isótopo validado. ¿Ok? Ok, entonces eso fue como la segunda etapa de la validación, y ya una vez teniendo los métodos escogidos y los elementos seleccionados, pues procedemos a hacer la validación del desempeño del método. Para eso nos basamos en las metodologías de validación de métodos analíticos. Aquí no hay mucho donde perderse, hay muchos manuales donde explican los mecanismos o los parámetros de evaluación que se deben tener y cuáles son sus criterios de aceptación mínimos que debemos respaldar. Y para este caso puntual, validamos lo que fue pruebas de veracidad, pruebas de repetibilidad, pruebas de linealidad, y calculamos los límites de detección y cuantificación del método para asegurar el rango de desempeño o el ámbito de trabajo de esta metodología. ¿Okay? Entonces, a nivel de resumen, básicamente, de todas las pruebas que nosotros hicimos, aquí cabe resaltar que se hicieron muchas mediciones. Nosotros utilizamos, bueno, como pueden ver aquí en esta última fila, el N. Aquí representa el número de muestras utilizadas para cada elemento en la validación. Vean que en la mayoría de los casos fueron por lo menos superiores a 10. En algunos elementos cuestan montones conseguir información de cuánto es la concentración de estos elementos en la planta. Son elementos que realmente no se tiene hasta el momento de investigación sobre cuál es su desempeño a nivel fisiológico en las plantas. En muchos de ellos, por ejemplo, el litio, el rubidio, el bario, por ejemplo, no hay prácticamente información, y eso, bueno, limitó un poco la validación. Sin embargo, tratamos de conseguir un N lo más alto posible para que esta validación fuera lo más robusta posible y que abarcara
rangos de trabajo lo más amplios que se pudiera. Como pueden ver acá, se está incluyendo lo que es el rango inferior o el límite de cuantificación que nosotros encontramos en la metodología, que por lo tanto a partir de ese número nosotros podemos declarar que ya es un número válido de medición, y como se pueden dar cuenta acá, los límites de cuantificación son bastante bajos en la mayoría de los elementos. Vean que, por ejemplo, molibdeno estamos trabajando a un límite de cuantificación de 200 microgramos por kilogramo. O sea, ya estos serían 200 ppbs. O sea, si lo quisiéramos ver en términos de partes por millón o miligramos por kilo, que es la unidad convencional, pues ya sería 0.2. Entonces, a partir de 0.2 ppm, nosotros podemos cuantificar el molibdeno. El cadmio, por ejemplo, el nivel de sensibilidad como pueden ver, es bastante excelente. A partir de 5 microgramos por kilo ya podemos cuantificar este elemento por medio de esta técnica, y así sucesivamente para los demás elementos. En la primera fila que ven ahí, que habla sobre el porcentaje de variación, esos porcentajes de variación responden a lo que la literatura ha especificado como un rango de variación normal de esos elementos en las plantas que se han analizado, y que justamente cumple con los criterios de aceptación que nosotros propusimos en esta validación. Por lo tanto, nosotros nos podemos mantener, qué sé yo, por el caso específico del molibdeno, que podemos trabajar un rango desde 200 ppbs hasta 15.000 partes por billón, manteniendo un porcentaje de variación no más del 15%. ¿Okay? Entonces, estos fueron los elementos que se llegaron a validar con esta técnica. Hay elementos de muy alta precisión, como los que ven en ese primer recuadro, que los porcentajes de variación no superan los 15% en tejido, y tenemos elementos que consideramos de precisión media, como el níquel, el vanadio, que están en variaciones relativamente medias. El cromo, por ejemplo, el cromo fue el elemento que a nivel de literatura y se respaldó también con las mediciones que nosotros hicimos en el laboratorio, encontramos variaciones superiores a 20%, llegando a ser inclusive hasta 25%. Y bueno, entonces estos son los elementos. Al final de cuentas, bueno, aquí como pueden ver, la lista inicial era de 14 elementos. Aquí los resultados que les estoy mostrando, lo que se incluyen son 13 elementos. Tuvimos que excluir el selenio, porque el selenio presentó muchas interferencias en las mediciones y no llegamos a cumplir los parámetros de aceptación en veracidad. Por lo tanto, tuvimos que excluir este elemento de la validación, y tenemos que trabajarlo por otro lado. Ya aquí tenemos que iniciar meramente con ese elemento desde la selección de los estándares internos. Por lo tanto, sí, ya este elemento selenio lleva otra ruta de validación diferente. Pero, bueno, de momento, a partir del 2019, bueno, como les decía, el proyecto inició en 2017, y en 2019 ya se llegó a validar estas técnicas, y, bueno, fueron implementadas en el laboratorio de suelos y foliares para de la detección de metales pesados como tal. Entonces ya se ofrecen servicios a muy altas o a muy baja sensibilidad de arsénico, cadmio, cromo, plomo, mercurio, níquel y selenio, y que todo esto responde, ¿verdad?, a toda esta importancia que viene siendo bueno, que se habla de las contaminaciones en alimentos por estos metales pesados, que marco aquí entre comillas, porque realmente el término metal pesado como tal no está aprobado por la nomenclatura química, sino que más bien es un término acogido por los especialistas del tema, que se hace relación a los elementos que potencialmente podrían llegar a generar algún tipo de toxicidad en alimentos o
que llevan a problemas de salud, ya sea animal o humana. Bueno, en muchos cultivos, a través de este códex que está publicado en la página de la FAO, existen varios límites como máximos permitidos para la presencia de estos elementos en algunos productos o elementos o materias primas, y por lo tanto es bueno contar con una técnica de detección que permita no solo llegar a cuantificar niveles mayores, sino que también permita hacer todo este rango de trabajo, ¿verdad? Desde concentraciones bajas hasta concentraciones relativamente altas de estos elementos en las materias, y que sea también una técnica precisa y de fácil accesibilidad, por decirlo así. Uno de los problemas también es que toda esta acumulación que se está presentando de metales pesados o de estos elementos potencialmente dañinos en los alimentos es producto de la contaminación por las impurezas que traen los fertilizantes, los abonos orgánicos o las aguas de uso agrícola. Por lo tanto, también es importante contar con un método de detección, no solo propiamente en los tejidos foliares, sino también en estas materias primas, como abonos orgánicos, como fertilizantes o como aguas, para permitir también la detección de estas impurezas que están llevándose y acarreándose a los suelos y por consiguiente a los productos vegetales, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, un dato tomado de la literatura que habla sobre las concentraciones medias que se pueden encontrar en diferentes fuentes de fertilizantes o de enmiendas calcáreas en estos elementos. Vean que las concentraciones no son nada despreciables. Por ejemplo, los fertilizantes fosfatados pueden llegar a tener acumulaciones de hasta 200 partes por millón de cadmio, hasta 1200 partes por millón de arsénico. Entonces, al final de cuentas, se termina haciendo una fertilización al suelo, pero como efectos secundarios se estaría llevando a una contaminación o un aporte residual de estos elementos, ¿verdad? Aquí uno de los problemas también es que muchos de estos elementos considerados como metales pesados son mucho más solubles y más reactivos en pH de suelo relativamente bajos, y eso nos afecta completamente a nosotros acá en Costa Rica, por lo menos en esta región tropical, porque nuestros suelos tienden a predominar en condiciones ácidas. Por lo tanto, son elementos que si se encuentran en el medio es muy probable que estén en condiciones solubles. Entonces, por lo tanto, se vuelve a reafirmar la importancia de contar con técnicas de detección efectiva para este tipo de cosas, ¿verdad? Ok. Y por lo tanto, a partir de la implementación de estos ensayos en el 2019, el LSF ha seguido un monitoreo constante de su desempeño. Por lo tanto, está participando en programas interlaboratoriales, puntualmente en que se llama WEPAL, que es de la Universidad de Wageningen. Y se hace un seguimiento o un reporte una vez al año con el fin de monitorear este desempeño en el tiempo, ¿verdad? Una cosa es validar la metodología y otra cosa es asegurar su validez en el tiempo. Por lo tanto, esto es parte de que se sale de los objetivos del proyecto, ¿verdad? Pero quería mencionarlo acá para que quedara en evidencia que se está haciendo el debido seguimiento. Y además de eso, otra de las cosas interesantes es que, bueno, con estas técnicas, el LSF o el CIA en general ha estado ganando un poco de experiencia en la metodología. Ya hemos llegado a hacer hasta más de 200 análisis y, por ejemplo, tal vez voy a dejar de compartir acá un segundo y pasarme a una imagen que no incluye una presentación porque es un poquito densa de ver, pero por ejemplo, digamos, en una tablita como estas, ya podemos ir haciendo un rango, por ejemplo, conocido de las concentraciones que vamos encontrando de estos elementos que prácticamente no han sido estudiados por la fisiología vegetal,
en los diferentes cultivos que hemos analizado. Y por lo tanto, digamos, ahí una de las particularidades es que hemos llegado a darnos cuenta que en la mayoría de cultivos las concentraciones, por ejemplo, de rubidio o de bario son bastante altas. Y son elementos que, como les digo, hasta el momento, por lo menos no en muchas especies ha sido documentada este desempeño fisiológico del elemento dentro de la planta, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí poco a poco vamos ganando experiencia en esto. La idea es ir haciendo más robusto esta columna de N que se ve acá y ir llegando a tener una base de datos lo más amplia posible para llegar a conocer o de alguna manera saber cuál es el desempeño que está, o cuál es el rol que está cumpliendo estos elementos en la planta, ¿verdad? Ok. Entonces, eso era lo referente a la primera parte del proyecto, todo lo que fue lo referente al ICP masas y bueno, que efectivamente se logró una validación satisfactoria de 13 elementos que no se tenía precedente de análisis en la región. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito brevemente de la segunda parte, que fue la espectrometría del infrarrojo cercano, o NIR, como se conoce comercialmente hablando, o más popular. Este NIR, bueno, nosotros lo utilizamos para el análisis o el estudio en suelos únicamente, para los parámetros de carbono y nitrógeno total. Una de las cosas interesantes del NIRS es que, bueno, también, al igual que la técnica del ICP masas, no son técnicas novedosas en el sentido estricto de la palabra, o sea, son técnicas que ya han sido implementadas desde hace varios rato, y precisamente el NIRS empezó en los años 70 y justamente fue desarrollada para identificar compuestos orgánicos o aspectos granulométricos en los suelos. También permite hacer un monitoreo de la humedad de los materiales. Una de las cosas interesantes es que esta técnica de espectrometría trabaja en un ámbito de radiación de los 800 a los 2500 nanómetros de energía. Y en ese rango, él lo que hace es irradiar la muestra de suelo y por reflectancia aplica la ley de absorbancia que conocimos, que se llama la de Beer-Lambert, ¿verdad? Y con esta irradiación de energía, lo que genera es una vibración en las moléculas, generando actividad y por lo tanto una detección de las concentraciones de los elementos. Entonces, aquí una de las cosas importantes de esta técnica es conocer las longitudes de onda a las que se agiliza la vibración molecular de los analitos de interés. Entonces, en esta tablita que pueden ver acá, bueno, se detalla cuáles son los rangos o las longitudes de onda donde trabaja ciertos analitos. Nosotros, al enfocarnos en un analito tan complejo o tan dinámico como es el carbono en los suelos, ¿verdad? El carbono no es un secreto que el carbono en los suelos está organizado en muchos tipos de moléculas de diferentes composición y de diferentes grados de dinamismo. Por lo tanto, esta técnica va a responder o va a generar impulsos o señales en diferentes longitudes de onda, haciendo alusión a diferentes especiaciones de carbono. Por lo tanto, para la validación de una metodología de NIRS en carbono en suelos, tenemos que contemplar un rango bastante amplio de longitudes de onda, porque este analito carbono como tal tiene picos de intensidades o de señales en función de sus diferentes especiaciones o acomplejamientos orgánicos. Una de las cosas importantes a mencionar también es que esto es una técnica que hace una predicción
de la concentración. O sea, como tal, no hace una determinación directa, una determinación cuantitativa directa, sino que lo que hace es utilizar un algoritmo de calibración para predecir una concentración, en este caso de carbono. Esta predicción será tan buena en función de su calibración como tal. Entre más dinámica de población o entre más posibilidades tenga esta población de calibración que se había utilizado inicialmente, mejor será la técnica predictiva del modelo a utilizar. Por lo tanto, aquí uno de los aspectos primordiales no solo es calibrar la técnica, sino asegurarse que el banco de calibración o el banco de la base de datos de este modelo se vaya enriqueciendo constantemente en el tiempo para lograr obtener una mejor predicción como tal. ¿Okay? Entonces, este proyecto o esta parte del proyecto surge a partir de la publicación de este trabajo final de grabación que lo hizo un compañero, Olger Salazar, en el 2015, donde él hizo esta primer calibración del método. Para eso se utilizaron 178 muestras. Una de las particularidades de estas técnicas NIRS es que, bueno, la literatura menciona que dependiendo de la población o de las características de la matriz a analizar, se puede trabajar desde 80 a 100 muestras para hacer una calibración exitosa, a como se pueden requerir hasta varios miles de muestras para asegurar la calibración. Esto en función de la complejidad de la matriz, que bueno, ya teniendo un supuesto como lo es el suelo, ¿verdad? Que es un ente tan dinámico y tan variable, eso nos hace suponer que esta calibración va a demandar varios cientos de muestras. Entonces, bueno, esta calibración inicial se hizo con 178 muestras que cubrían un rango de concentración de carbono desde 0.08 hasta 12.77%. Y básicamente se hizo una colección de los espectros que van desde los 400 hasta los 200.500 nanómetros, y se utilizó este rango de separación de 0.5 nanómetros como intervalo de medición entre cada uno de ellos. Para eso, ya como método de desempeño del modelo, se utilizaron estos indicadores, lo que es el error estándar de calibración, el error estándar de calibración cruzada, de validación cruzada, perdón, y el error estándar de predicción. Estos tres indicadores, lo que se busca es que sean lo más pequeños posibles, lo más cercano a cero posible. Mientras que estos coeficientes, lo que es el coeficiente de determinación o el coeficiente de predicción, lo que se busca es que sean lo más altos posibles, superiores a 3 inclusive. Entonces, en función de estos indicadores se hizo la calibración. Ahí el compañero Olger lo que hizo fue probar varios modelos. De hecho, dentro de la tesis se menciona que se probaron 8 modelos diferentes y se llegó a escoger el que mejor desempeño cumplía en función de estos indicadores que les mencioné. Entonces, una vez que ya se implementó esta calibración del método, aquí lo que vemos es una fotografía de cómo quedan los espectros de esas 178 muestras en el modelo. Entonces, aquí lo que vemos es que hay diferentes intensidades o picos de señales a lo largo de la curva energética que se está irradiando sobre la muestra, ¿verdad? Vemos picos que van desde los 500 y resto de nanómetros, aquí cercanos a los 1000, aquí cercanos a los 1500 y aquí a los 2000 y resto. Esto lo que dice es que la matriz que estamos analizando es una matriz bastante compleja, porque el analito de interés, que en este caso es el carbono, está siendo detectado en varios momentos porque está complejado en ciertas especiaciones químicas, ¿verdad? Entonces, bueno, con ese modelo, eso fue lo que se generó previo, y por lo tanto nosotros lo que queríamos con esta parte de la investigación era hacer la validación de esa calibración. Por lo tanto, nosotros lo que incurrimos fue en analizar
al menos 300 muestras, de hecho logramos un N de 310 análisis por esta técnica, donde lo que hacemos es comparar nuestra técnica de referencia, que es la que nosotros tenemos instalada y la que utilizamos actualmente para cuantificar el carbono en los suelos, que es la determinación por combustión seca de Dumas, a través de una correlación con la concentración obtenida en el método que estamos probando, o la metodología NIRS. Entonces, logramos obtener R's cuadrados bastante buenos. De hecho, la literatura, hay varios artículos y varios estudios que han llegado a obtener hasta .69, .74 como coeficiente de regresión. Nosotros acá en este estudio logramos obtener R cuadrados un poquito más altos. Tal vez es porque la población de muestras que usamos es un poco más homogénea. Estamos utilizando suelos únicamente de Costa Rica, por ejemplo, con las mismas concentraciones, con el mismo rango de calibración utilizado en el modelo original. Pero sin embargo, como tal, pueden ver ahí que aparecen ciertos puntos con desviaciones importantes. ¿Ok? Una de las cosas que nosotros tenemos que asegurar con una validación de estas es que el 100% de las muestras que nosotros vayamos a analizar tengan un modelo de predicción bastante satisfactorio. Por lo tanto, cuando aparecen muestras como estas que pueden ver acá, que están más desviadas del resto, eso lo que indica es que esas muestras no están incluidas dentro del modelo original de calibración, y por lo tanto el modelo de predicción no las está reconociendo, no sabe con qué asociarlas y por lo tanto no sabe qué valor atribuirles. Entonces, estas prácticas de validación lo que nos ayudan es justamente eso, detectar cuáles son las muestras o cuáles son las características de las muestras que todavía no están incluidas en el modelo, ya sea porque, qué sé yo, el modelo no consideró tantos suelos rojos, por decir algo, o tantos suelos arcillosos, o suelos con contenidos de carbono o contenidos de fósforo de X concentración, qué sé yo. Son varias las posibilidades que pueden pasar acá, que por lo tanto esto lo que nos lleva es a generar una propuesta de investigación un poquito más selectiva, donde lo que estamos es proponiendo, de hecho ya estamos redactándola en conjunto con los compañeros del Centro de Investigaciones en Nutrición Animal, del CINA, que, bueno, también dicho sea de paso, agradecerles a ellos porque el equipo con el que hicimos estas mediciones está instalado en el CINA. Nosotros acá en el CINA no contamos con este equipo, por lo tanto, contamos con el apoyo del centro vecino en eso. Y ahorita estamos redactando una propuesta de investigación justamente para llegar a hacer un modelo predictivo muchísimo más amplio, con una base ya no de 178, sino incluir estos 300 análisis más al modelo. Por lo tanto, ya tendríamos una calibración de cerca de 500 datos, y esto ya nos permitiría tener un modelo predictivo un poquito más robusto, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto es lo que se obtuvo con esa validación, y a qué llegamos. Entonces, en conclusiones, ya para aterrizar el tema, logramos constatar que la técnica de ICP masas es una técnica bastante satisfactoria para el diagnóstico de elementos traza potencialmente peligrosos, tanto en tejidos vegetales como en abonos orgánicos o materias primas, y que esto lo que va a permitir, o sea, como investigación básica, de ciencia básica que fue, lo que va a permitir es tener ya los modelos o los métodos satisfactoriamente validados que permitan el desarrollo de cualquier otra investigación más aplicada que venga en el tema, ¿verdad? Y otra de las conclusiones es que la técnica NIR pues reduce considerablemente los costos, puesto que esta técnica no requiere consumo de reactivos, el mantenimiento es relativamente sencillo, no requiere mayores exigencias de insumos como tal, y por lo tanto nos permite tener una técnica
muchísimo más eficiente desde el punto de vista operativo para cuantificar uno de los elementos de que ha tenido mucho auge en los últimos años, como es el carbono en los suelos, ¿verdad? Ahora hay muchos programas de monitoreo y de diagnóstico de carbono en los suelos y lamentablemente las técnicas que existían antes para el análisis de esto eran técnicas muy complejas. Por ejemplo, la del carbono oxidable con Walkley Black, que es una técnica de oxidación con dicromato que genera muchos contaminantes, muchos problemas a nivel de salud con los analistas y demás. O la técnica esta que estamos utilizando actualmente, que es la de Dumas, que es una técnica relativamente compleja y algo costosa en comparación a estas nuevas técnicas, ¿verdad? Por lo tanto, contar con una validación efectiva de este analito, como es el carbono, en los suelos de Costa Rica, con esta técnica NIR, pues nos permitiría hacer proyecciones de monitoreo a gran escala y con menor inversión de recursos. Entonces, básicamente esos son los principales anotaciones que encontramos en el proyecto de investigación. Espero que la información les sea a ustedes de interés. Y bueno, si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna duda al respecto, adelante. Bueno, Michael, muchas gracias por su exposición. Realmente es un trabajo muy sistemático, muy interesante. Vemos que todavía quedan cosas, ¿verdad? Pero a futuro nos van a ser muy útiles. Nosotros vemos desde el punto de vista no solo agrícola, sino de medicina humana, el interés por algunos elementos, por ejemplo, tipo selenio, ¿verdad? Entonces sabemos que de ahora en adelante, bueno, ya se están realizando investigaciones sobre elementos que están en trazas o en bajísimas concentraciones y que es mediante estas tecnologías que vamos a poder darles seguimiento. Para abrir la sesión de preguntas, bueno, antes, después de agradecerle a usted, también quisiera pedirle a los participantes en la charla que si nos pueden llenar en el chat, por favor, con la palabra presente, un poco para nuestro registro de las actividades que realizamos. Y dirigido para abrir preguntas, sesión de preguntas, Michael, en estos casos de estas metodologías, por ejemplo, la ICP Masas y el NIRS, ¿hay algún tratamiento especial que se va a hacer a la muestra? ¿Cuánto tiempo después de tomada se puede continuar usando? ¿Verdad? Especialmente por todo esto de metales pesados, ¿verdad? Que supongo que ustedes, como lo señalaste, trabajan con suelos, con aguas. Entonces, tal vez si nos indicaras un poco esa parte. Ok, claro. Bueno, más que todo a nivel, digamos, de lo que es tejido foliar, bueno, sí se requiere, digamos, que la preparación de la muestra sea lo más pronto posible, dado que es un material vivo, ¿verdad? Que se colecta en campo y que está susceptible a procesos de descomposición como tal, ¿verdad? Entonces, eso sí se requiere, digamos, que las muestras sean preparadas, bueno, no solo para estas técnicas en particular, sino para la mayoría de los análisis, y que sean procesamientos relativamente rápidos desde que se toma la muestra en campo hasta que se lleva al laboratorio. Pero ya una vez la muestra preparada en laboratorio, seca y molida, nosotros hacemos la preparación, por ejemplo, en el caso de las muestras para el ICP Masas, la secamos a 80 grados centígrados convencionalmente, al igual que los análisis de rutina, y la muestra se prepara exactamente igual. La consideración que sí hay que tener con el ICP Masas es que al ser una técnica tan sensible, nosotros tenemos que reducir cualquier fuente de contaminación posible. Entonces, el grado de pureza de los reactivos tiene que ser lo más puro que se logren conseguir. El ácido, por ejemplo, que nosotros utilizamos en la digestión, tiene que ser un ácido destilado, ultra puro como tal. Y por lo tanto, y eso hace un poquito más oneroso los costos del análisis, ¿verdad? Pero es con el fin de llegar a detectar justamente estas concentraciones tan bajas y que no interfieran. En el caso del NIRS, lo que es suelos, la preparación de la muestra no es para nada diferente a lo que ya convencionalmente se hace. Básicamente en NIRS lo que se ocupa es trabajar con un grado de partícula homogéneo
Ya nosotros de por sí hacemos los análisis con un tamaño de partícula de 2 milímetros en los suelos. Entonces, esto se estandariza para esa metodología. Y una de las ventajas, por ejemplo, del NIRS es que el NIRS hace un análisis que no es destructivo. Entonces nosotros tomamos el plato, lo cubrimos con el suelo, él hace la irradiación de energía y ya una vez que genera su espectro y saca el dato, la muestra nos queda preservada exactamente igual. Entonces nosotros inclusive la podemos devolver a su recipiente y utilizarla para otros tipos de análisis. Estas muestras se pueden conservar. Nosotros hemos hecho análisis de los controles internos que nosotros tenemos trabajando aquí en el laboratorio y son muestras que repiten considerablemente bien en el tiempo. Por ejemplo, digamos, desde el 2019 a la fecha, seguimos manteniendo el mismo desempeño, por ejemplo, los controles de café, los controles de palma que usamos. Entonces, eso lo que nos quiere decir es que ya la muestra, una vez seca y molida, es muy estable en el tiempo. Y el comportamiento de la técnica es bastante repetible en el tiempo. Gracias. Bueno, los invitamos, si tienen preguntas, tal vez que ingresen y se las hagan a Michael. Gerardina, disculpe, don Roberto González está haciendo una pregunta en el chat. Muy bien. Vamos a ver. La pregunta de don Roberto González es, ¿los análisis por ICP masas están dentro de los servicios que ofrece el CIA a clientes particulares? Correcto, correcto, sí, ahí en la página del CIA pueden consultar en el menú superior donde dice servicios. Ahí accesan a servicios y ahí se despliega la lista de elementos que tenemos disponibles para analizar a los clientes particulares. Bueno, a mí me gustaría hacer un par de preguntas, si me lo permiten, por favor. Claro, adelante, Juan Carlos. Bueno, buenos días a todos y bueno, agradecerle a Michael más bien por la presentación de esta mañana, ¿verdad? Yo creo que nos da una idea de lo que se ha venido trabajando en el laboratorio. Entonces, gracias por la presentación muy clara en muchos aspectos. Tenía, bueno, dos preguntas. Una es con respecto a lo del uso del ICP y otra del NIRS. Con respecto al uso del ICP, no sé, me pareció, o según lo que entendí, es que hasta el momento se ha hecho uso especialmente para analizar abonos orgánicos y material vegetal, ¿es así? Mi pregunta es más bien, entonces, ¿qué posibilidad hay de ampliar la oferta de matrices en la que se hace uso de esta técnica para determinar cantidades o concentraciones traza de ciertos elementos, ¿verdad? Estoy hablando, por ejemplo, en muestras de agua o muestras de extractos de suelo, ¿verdad? Bueno, yo creo que eso sería muy beneficioso en tanto para ampliar la oferta de servicios que ofrece el centro, pero también para fines de investigación. Y ya tal vez no tanto desde el punto de vista de agricultura propiamente, pero también con un enfoque también más ambiental, ¿verdad? Yo creo que, o un enfoque más geoquímico también se beneficiaría mucho de la implementación de esta técnica en más matrices, ¿verdad? Entonces la pregunta iba en ese sentido, ¿verdad? De qué tan posible sería ampliar la oferta de servicios. Y si quiere, bueno, después le hago la otra con respecto al NIRS. Ok, no, claro, sí, es totalmente factible. Ahí, de hecho, la propuesta original de investigación hacía mención a tejido foliar, a abonos orgánicos y a suelos. Lo que pasa es que al hacer una búsqueda de materiales de referencia, porque eso es uno de los primeros parámetros que uno tiene que considerar acá, tenemos que tener muestras con concentraciones conocidas para poder hacer las validaciones, ¿verdad? Entonces, en el caso de foliares y de abonos orgánicos, pues no se nos dificultó mayormente conseguir estas muestras porque el programa de WEPAL tiene mucha información al respecto. Sin embargo, en metales pesados, en suelos, vieras que la información no es tan común. Y la que aparece es con concentraciones no tan bajitas, por decirlo así, digamos, ya hablando en términos de miligramos por kilo, por decir algo.
Entonces, como son concentraciones relativamente altas para esa técnica y que ya nosotros la podemos cubrir con la técnica de ICP óptico convencional, pues no, o sea, no le vimos la utilidad de validar esas concentraciones altas en el masas, ¿verdad? Entonces sí, aquí lo que ocupamos conseguir es una población de suelos con concentraciones bajas y que sean concentraciones conocidas, y ya nosotros podemos arrancar una validación de la matriz, pero es perfectamente factible incorporarla en otras matrices. En aguas ya nosotros tenemos pruebas hechas en aguas, ahí estamos trabajando con las validaciones, ya no nos falta mucho. Caso de los fertilizantes también los probamos, pero nos pasa el mismo caso. Los fertilizantes generalmente tienden a tener concentraciones que ya están dentro del rango de lectura del ICP óptico. Entonces, como son concentraciones relativamente mayores, no hace falta tampoco una validación tan sensible en este ICP masas, ¿verdad? Pero al decir, disculpa, pero al decir suelos, ¿te referís a qué tipo de análisis en suelo? ¿Estás hablando de contenido total en suelos o estás hablando de contenido total? Ajá, sí, porque eso es lo que se encuentra, digamos, las metodologías es a partir de una digestión con una mezcla de ácidos, de ácido nítrico con HCl, 8 mililitros de nítrico contra 3 de HCl, y una digestión en microondas, y de ahí se hace una lectura total de la concentración. Ok, sí, no. No, porque mi pregunta iba más que todo era en extractos de suelo, extraídos ya sea con agua o con KCl, por ejemplo, más que contenido total, que muchas veces el contenido total es poco informativo acerca de la actividad de un elemento en el suelo, ¿verdad? Entonces, más bien, mi pregunta iba dirigida más bien a si puede ser determinado en extractos de suelo y no contenido total. También es perfectamente factible. Ahí lo que sí hay que hacer un poquito más de cuidado es que, por ejemplo, con los reactivos que se están haciendo actualmente, las extracciones no se podría hacer porque ocuparíamos reactivos ultra puros para eso. Pero sí, es simplemente cambiar el tipo de reactivo y ya podemos hacer las mediciones. Ok, y bueno, no sé si tengo chance para hacer... Juan Carlos. Sí. Tal vez, como hay más posibilidades del intercambio con ustedes y estamos ya un poquitito cortos de tiempo, si dejamos la otra pregunta para que en contacto directo con Michael la hagas, porque tenemos 2 más y ya con esas cerraríamos. De acuerdo, ¿saben? Por el asunto del tiempo. Aquí hay una segunda de don Roberto González que dice, pueden dar el servicio de análisis semicuantitativos con el ICP masas. Bueno, actualmente no lo tenemos, no lo ofrecemos, pero sí es una de las posibilidades. También se puede trabajar en la validación de eso. Ya una de las ventajas de teniendo una validación inicial es que esto es comprobaciones de desempeño nada más. Entonces, actualmente no, pero es una metodología que se podría hacer. Y luego hay una especie de comentario de MC del INTA, dice, entiendo que en Brasil la técnica NIRS se utiliza para análisis granulométrico y para bases de intercambio. ¿Los estudios que van a hacer solo consideran carbono? Sí, para esta nueva propuesta vamos a incluir también la parte granulométrica de estudio. Lo que es las bases de intercambio no las vamos a incluir porque... bueno, en la literatura las correlaciones que por lo menos han aparecido son correlaciones relativamente bajas, porque esta técnica, como es de baja energía, no genera una excitación iónica tan alta, digamos, como para lograr obtener concentraciones tan óptimas, digamos, de lo que es un calcio, un magnesio, un potasio en el suelo. Entonces nos vamos a concentrar únicamente en lo que es el componente de carbono, nitrógeno total y granulometría. Muy bien, gracias. Y digamos como para ya cerrar, hay aquí la solicitud de un chance de Beda Obando, dice, tengo una observación, si me dan chance. Entonces, adelante, Beda. Buenos días, no sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Ok, gracias. Para el expositor, bueno, no lo conozco, yo soy Beda Obando, encargada del Laboratorio Químico de Corvana. Y bueno, me alegra mucho haber tenido la oportunidad de ver su charla.
Yo he estado trabajando con determinaciones de metales traza. Nosotros tenemos un ICP óptico parecido al que ustedes tienen en el CIA, y yo logré determinar, aprovechando las máximas capacidades del equipo, logré analizar muchos metales traza a nivel de suelos, como usted bien lo menciona, son cantidades bastante altas en comparación a los tejidos foliares, pero también logré analizar el nivel de los tejidos foliares y validé todos mis métodos con muestras de huepa, al igual que en el caso de ustedes. Ahí lo que sí me llamó la atención es que en el caso mío yo no pude analizar los diferentes estados de oxidación. Por ejemplo, yo determiné el contenido de cromo, pero no podía saber si se presentaba como cromo 3 o como cromo 6. No sé si ustedes hicieron algún tipo de trabajo con diferentes estados de oxidación de los metales. Eso en la parte de lo que es el ICP masas. Y en la parte de NIRS, también comentarle que estamos trabajando con un proyecto, también midiendo el contenido de carbono y nitrógeno en suelos, con un equipo NIRS, pero también lo estamos midiendo a nivel foliar. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna experiencia o pretenden hacer algún proyecto al respecto, porque nosotros también vamos a seguir trabajando en esa línea, no solo a nivel de carbono y nitrógeno en suelo, sino también nitrógeno a nivel de las hojas. No sé si tienen algo al respecto. Muchas gracias y excelente su presentación, le felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, con respecto a lo que es los grados de oxidación, bueno, en el ICP óptico, como la técnica que es, no permite hacer estos estudios de isótopos, o sea, de hacer una selección de isótopo como tal. En el masas parte de la validación que uno hace es seleccionar el analito de interés y por lo tanto tiene que escogerse el elemento y su respectivo isótopo. Entonces, lo convencional es que en ICP masa se trabaje con el isótopo de mayor abundancia relativa en la naturaleza. Sin embargo, para ciertos elementos, como lo que es el caso del selenio, el caso del mercurio, donde podrían ocurrir ciertas interferencias químicas por la matriz que se está trabajando, se deben seleccionar varios isótopos inicialmente para ver cuál de ellos es el que tiene mayor desempeño. Ya una vez que validemos cuál de esas especies isotópicas es la que se comporta mejor, entonces es la que se utilizaría o la que se seleccionaría como parámetro para medición de la concentración elemental. Eso por ahí. Y muy interesante lo de la parte del NIRS en foliares. Nosotros realmente no la estamos incluyendo en esta propuesta que tenemos trabajar, porque, bueno, esta propuesta es una propuesta que va en conjunto en varias áreas de trabajo. Estamos trabajando en conjunto con la parte de post cosecha y con la parte del Centro de Investigaciones en Nutrición Animal. Ellos en nutrición animal, ahí sí trabajan con forrajes, entonces me parece que ellos están incorporando varios parámetros a nivel de forrajes, como contenidos, por ejemplo, de proteína, contenido de humedad. Me parece que van a incluir la parte de carbono, desconozco si la parte de nitrógeno también la van a incorporar, pero sí, eso es más que todo, ellos lo van a desarrollar en la parte, pero de forrajes. Bueno, realmente muy interesante, Michael, y a todos muchas gracias por la participación. Tenemos una última observación, pero la dejamos más bien para que Michael le comente a don Roberto González. Él nos pone en el chat que en el CAP están creando una curva para nitrógeno foliar en café. Entonces, con esto damos por ahora concluido esta actividad del día de hoy. Los esperamos, Dios mediante, dentro de un mes, el primer lunes de agosto, con una próxima charla que esperamos sea de interés de todos, como ha sido esta. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Gracias, Michael. Gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego.